La semana pasada estuvimos estudiando acerca de las dos líneas o de los dos pensamientos que existen en el mundo acerca de cómo se cree o cómo creer de una forma verdadera. Quiero hablar un poquito de historia. Cuando fue la guerra de la destrucción de Jerusalén, que se llevó a cabo en el año 70 después de Yeshua, y luego terminó en el año 135, el judaísmo en la época de Yeshua era un judaísmo donde habían varias escuelas o grupos. Teníamos el judaísmo de los saduceos, de los zelotes, de los esenios, de los escribas, de los fariseos. Cuando aparece Yeshua, él forma su propia escuela. Se le llamaban escuelas a esto, o sectas, no de la forma mala como uno piensa una secta, no, se llamaban grupos, digamos. Entonces Yeshua aparece y en su época pues él forma el grupo de los Netzaritas. Las traducciones cristianas han puesto nazarenos, pero la palabra nazareno no es la original. La palabra es Netzarita, que tiene la raíz Netzar. La raíz Netzar, que significa raíz, porque nos habla una raíz brotará de Isaí, hablando del Mesías, que viene de la línea de David, de la línea de Isaí. Por lo tanto, cuando hablamos de Netzar o de Netzaritas, estamos hablando del grupo de Yeshua. Para resumir esto ¿Yeshua era fariseo? No. ¿Era saduceo? No. ¿Era celote? No. ¿Era esenio? No. Él formó su propio grupo, al cual se llama los Netzaritas. ¿Cuándo fue la gran guerra? La guerra del año 70 que decíamos al principio, y luego la guerra del año 135. Se le pidió a los Netzaritas, es decir, al grupo seguidor de Yeshua, que apoyaran la guerra contra los romanos. Los Netzaritas dijeron no, porque ya Yeshua había dicho, y lo leemos en el libro de Mateo capítulo 24 y capítulo 25, cuando vean a Jerusalén rodeada, huyan. Es decir, no se metan a pelear, porque esto ya está decretado, porque así será. Por lo tanto, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan a los montes. Por lo tanto, ya en el año 70 y en el año 135, cuando los grupos religiosos le pidieron a los nezaritas, que ya eran grupo grande, que apoyaran la guerra contra los romanos, los nezaritas dijeron no. Vino la guerra, destruyó Jerusalén y destruyó a todos los grupos habidos y por haber en la época de Yeshua. Es decir, se terminaron los fariseos, los zelotes, los esenios. Solo se quedó un grupo, digamos el grupo, o lo que hoy día conocemos como el judaísmo rabínico, y el grupo Netzarita. Uno que luchó, otros que lucharon y que perdieron, y otro que no luchó, el grupo Netzarita. El grupo rabínico, pues unos se recaron en la ciudad de Yavne, otros en la ciudad de Perea. Esto es el grupo entonces Netzarita. Por lo tanto, cuando hablamos de judaísmo Netzarita, estamos hablando de las personas judías que creían en que Yeshua era el Mesías. No estamos hablando de ningún otro grupo. Es decir, Yeshua no era cristiano, él no era católico, él no era nada de esto. Él era un judío que formó su propio grupo, al cual le conocemos como el judaísmo Netzarita. Decir que él estableció la iglesia, esos son otros temas que están muy alejados de la verdad. Por lo tanto, cuando las personas, volviendo al tema, cuando las personas dicen que Yeshua vino a abolir la Torah, tenemos que usar la lógica y pensar, ¿cómo es que un rabino era un rabino? Y un rabino es un hombre que enseña la Torah a los profetas. No es posible, humanamente hablando, que un rabino venga a decir que la Torah está abolida. Es imposible.
Pero esto es exactamente lo que la iglesia a lo largo de estos 2000 años de historia ha enseñado, que Él vino a abolir la ley. Dice un pasaje en el libro de Lucas, Gilel, dice: y entrando Yeshua en la sinagoga, como era su costumbre, en el día sábado. ¿Cuál era la costumbre de Yeshua? Ir a la sinagoga en el día sábado. Vemos el otro texto cuando nos habla que él estaba celebrando la fiesta de la dedicación. En otro texto, cuando él está celebrando la fiesta de las enramadas de Sucot. Es decir, él no vino a abolir ningún mandamiento. Y él dice: no penséis que he venido a abolir la ley de los profetas. No he venido a eso. Yo he venido a decirles cómo se debe cumplir. Por lo tanto, el mensaje que dice que Él vino a abolir la ley y que lo ha pregonado la iglesia en estos 2000 años es falso, porque no es así. Dice el rabino Shaul, que es conocido como el apóstol Pablo, en un texto de la carta a los romanos: por la fe invalidamos la ley. Y él dice: no, en ninguna manera, la confirmamos. Es decir, el rabino Shaul, que vivió muchos años después de Yeshua, él dice que la ley no viene a ser anulada por la fe. Por la fe invalidamos la ley. Él dice: en ninguna manera la confirmamos. Decíamos en la clase de la semana pasada otro texto que aparece en el libro de Hechos, cuando le dan un reporte al rabino Shaul: Pablo, mira hermano Saulo, mira hermano Shaul, cuántos millares de judíos han creído y todos son celosos de guardar la ley. Es decir, lo que el cristianismo ha enseñado, que si un judío cree en Yeshua, se hace cristiano y le da la espalda al judaísmo, es totalmente falso. Y a lo largo de la historia nosotros podemos ver y entender y conocer, basado en los escritos incluso de la Iglesia Católica, que este grupo llamado Netzarita, este grupo que fue parte y que es parte del pueblo de Israel, llamado el judaísmo nezarita de Yeshua, cree en Yeshua y vive de acuerdo a la ley. Por eso, cuando la doctrina cristiana dice que Yeshua vino a abolir la ley, esto causa confusión, porque Él no vino a hacer eso. Él no vino a hacer eso. Y cuando uno considera dicha doctrina y uno estudia esta doctrina, digamos, que la iglesia pregona, dice: esto crea una confusión en los escritos hebreos, en las enseñanzas de Yeshua, en las enseñanzas de los apóstoles, porque realmente no hay un texto que diga que Él vino a abolir la ley. Lo que hay son malas interpretaciones de los textos, basados en textos de Gálatas, basados en otros textos de Corintios. Él no vino a abolir la ley. Las escrituras nunca profetizaron que la ley o los profetas o las enseñanzas de los profetas habrían de ser abolidos. Nunca. Al contrario, numerosos pasajes indican que el judaísmo de la Torá, el judaísmo, el mundo de la Torá, el mundo de los profetas, nunca pasaría. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Qué palabra? La palabra de la Torá. Las personas en el primer siglo que creían en Yeshua como el Mashiach de Israel, como el Mashiach esperado, no interpretaban mal al apóstol Shaul o al apóstol Pablo, porque ellos, como el apóstol Pablo, como el apóstol Juan, ellos nunca enseñaron que la ley estaba abolida. Pero fue un grupo después que apareció,
que pensaba que creer en Yeshua era abolir la ley. Era decir, ya no hay ley. ¿Qué es la ley? ¿Cuándo fue dada la ley? La ley, la palabra Torah, está entendida como un contrato y utilizando la figura de contrato matrimonial que fue hecho en el monte Sinaí. Los judíos nazaritas creemos que creer en Yeshua y ser salvos a través de la fe que ponemos en Él va a la par de ser instruidos en el fundamento o los fundamentos de la Torah. Es decir, cualquier hijo de Israel que crea que Yeshua es el Mesías seguirá rigiendo su vida basado en los fundamentos de la Torah. No le dará la espalda a la Torah por creer en Yeshua. Ni creer en la Torah es para darle la espalda a Yeshua. Es un complemento. Por lo tanto, uno de los fundamentos del judaísmo es que, y lo vemos en la Torah, en el libro de Éxodo, es que el Eterno sacó a los hijos de Israel de Egipto hasta llevarlos al pie del monte Sinaí. Y estando en el monte Sinaí, el Eterno Dios les entregó una serie de códigos, de instrucciones, en lo cual está representado un contrato, o tiene la forma, o podemos tomarlo como ejemplo de un contrato matrimonial. A esto se le llama la ley de Moisés, la ley de Moshe, la ley de la Torah. Y la palabra Torah, que el cristianismo enseña como ley, como yugo, como algo pesado, en el judaísmo se entiende de una manera diferente. En el judaísmo se entiende instrucción para tu vida. Es decir, cuando estudiamos la Torah, estamos estudiando una instrucción para nuestra vida. ¿Qué debo de comer? ¿Qué no debo de comer? ¿Qué debo de celebrar? ¿Qué no debo de celebrar? Promesas, pactos, es lo que encontramos en la Torah. No existe un solo mandamiento que nos llame a nosotros a ponernos una soga en el juego. Todos los mandamientos son para bienestar y para el beneficio de las personas. Usando el ejemplo de qué comer, la Torah me dice, mira, esto puedes comer, esto no puedes comer porque te va a hacer daño. Es decir, la Torah es un manual de instrucción para mi vida. No es ley, no es algo pesado, no es algo que yo no puedo llevar, no es algo que yo no puedo hacer. Es algo que está al alcance de todas las personas. Por lo tanto, a esto nosotros los judíos le llamamos la ley, la Torah. Y entonces sabemos que la ley o la Torah de Moshe es súper importante porque son las palabras del Eterno que salieron de su boca y que le fueron entregadas al pueblo de Israel. Palabras mismas del Eterno, del Rey del Universo. Es decir, la ley, la Torah pesa porque es palabra de Dios. No hay más peso que tenga que es la ley es divina porque tiene el peso que son palabras del Eterno, las instrucciones para nuestra vida. Por lo tanto, la Torah es escrita en nuestros corazones, en nuestras mentes, y el Eterno dice que debemos de obedecer esa instrucción. Obedeciendo esa instrucción nos vamos a purificar. Además, la Torah lleva promesas, lleva pactos. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel cuando oyeron las primeras palabras de la Torah? Las palabras del pueblo fue,
haremos y obedeceremos. Y esto es algo que lo tomó la generación del desierto que estuvo frente al Sinaí. Y es un mensaje que cada generación de hijos de Israel, cada hijo de Israel lleva en sí, lo lleva impregnado en su ser. Haremos y obedeceremos esta ley, este contrato, porque son las palabras del Eterno. Es decir, cuando el Eterno propuso la ley, el pueblo que estaba frente o al pie del monte Sinai dijo: acepto. En ese momento se forma la congregación, no la iglesia. La iglesia es un invento. ¿Que eso apareció en Hechos capítulo 2? No. La traducción dice iglesia, pero ni el apóstol Pablo ni el apóstol Juan, nadie de ellos conoció nunca una iglesia. Son malas traducciones basados en malas interpretaciones. ¿Qué es entonces? ¿Es una sola congregación? Sí, la que se formó en el monte Sinaí. Cuando el pueblo dijo haremos y obedeceremos, entonces se formó la congregación, la cajal, la novia, la esposa. Si la Torá entonces es un contrato matrimonial entre el Eterno y su pueblo, entonces ¿por qué el cristianismo sigue enseñando que esto está abolido? No está abolido. La Torá no está abolida porque el Eterno nunca la abolió. La mala interpretación, y con esto quiero concluir, es lo que dice el libro de Jeremías. Jeremías dice, el Eterno dice: ¿qué haré con el pueblo? El pueblo a veces pecaba y se iba y se volvía duro corazón, y el Eterno dice: ¿qué haré? Y dice Dios: esto voy a hacer. Voy a pasar la ley, que no esté solamente en sus mentes, sino que también esté en sus corazones. Y entonces dice el texto de Jeremías capítulo 31, nunca más me van a dejar. Y eso de que la ley no esté solamente de una forma mental, sino que esté en el corazón de la persona, esa operación se llevó a cabo en la narración que nos da el libro de Hechos capítulo 2. Porque la gente estaba celebrando Shavuot, no estaba celebrando Pentecostés. Pentecostés es la mala traducción. Shavuot es, ¿qué estaban celebrando ellos en Hechos capítulo 2? La entrega de la Torá en el Sinaí. Ese día que narra Hechos 2, el pueblo está celebrando la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Es decir, en la primera vez el Eterno pone la ley en el hombre, su mente. Hechos capítulo 2, aquí también. Ese es el pacto renovado. No es nuevo pacto. Esa es una mala interpretación. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, eso es un error. Porque desde Génesis hasta Revelaciones es todo uno solo. No son dos secciones, esto ya pasó, esto está abolido. Eso es una mala interpretación. El texto es el nuevo pacto, pacto renovado. ¿Qué pacto se renovó? El que se dio en el Sinaí. No son dos pactos. No es un pueblo y otro pueblo. Ya el apóstol dice, de los dos pueblos hizo uno solo. Es decir, al judío no lo hizo gentil, fue el gentil que lo hizo parte de Israel. Y eso usted lo puede ver en la carta a los Romanos capítulo 11, del 11 al 12 al 13, en el olivo natural y el olivo silvestre. El olivo silvestre no era bueno, y este fue sacado e injertado en el olivo natural, que es Israel. ¿Cuál es el propósito? Para que tome de su rica sangre. De los dos pueblos hizo uno solo. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios: vosotros, hablándose a los gentiles, estabais sin Dios, sin pacto, sin promesas, pero ahora, a través de Yeshua, ahora ustedes son parte del pueblo de los santos. ¿Qué parte? Los gentiles. No, que no había pueblo santo ahí. ¿Dónde está el pueblo de los santos? En el pueblo de Israel. Por lo tanto, toda persona que cree que Yeshua es el Mesías y que es de origen gentil,
viene a formar parte de Israel, porque así lo dice la Escritura. El apóstol Pablo dice, si sois de Mashiach, si crees en Mashiach, hijos de Abraham sois. Es decir, hijos de Israel, que es el padre de la nación de Israel. Que el Eterno siga bendiciendo su vida y seguiremos la próxima semana con este interesante estudio. Bendiciones.